¿Con cuáles seguimos? ¿Con los de infinito? Sí. Yo ahí, como me había puesto a arreglar la tableta, no las escuché por un segundo. Sigo con estos, ¿no? Sí. Sí, el 13 se resolvía Perfecto. con esa misma propiedad que usé justo para resolver el del número E, así que Sí, pueden por eso avanzar con eso. utilizar, claro, Y si al final queda tiempo, yo utilizar les la hago propiedad ¿vas a hacer el 13? Bueno, de... No, el 14, arranca con el no, por 14. eso, este fue el que... bien. Perfecto. Bueno. Vamos a mirar esto. En este ejercicio, en el 14, lo que les están pidiendo son los límites cuando x tiende a más infinito de una función y cuando x tiende al menos infinito. ¿Sí? Caso que sea posible. ¿Por qué? Porque que yo pueda tender al más infinito o al menos infinito depende del dominio de la función, ¿sí? Que tenemos una raíz cuadrada, ¿sí? Recuerden que el dominio de esa función es, son todos los reales mayores que 0, entonces solamente voy a poder y no al menos, ¿sí? Entonces, ese es el cuidado que tienen que tener nada más. De acuerdo al tipo de función van a poder analizar al más y al menos o solamente. Bueno, en general la mayoría se resuelven bastante parecidos, ¿sí? Lo que ustedes tienen que plantear, lo que vamos a hacer es trabajar uno porque el A, el D, el E salen bastante parecidos. Trabajar por ahí es este que es diferente, ¿sí? O sea, no es que es diferente, sino ¿qué ocurre? Cuando yo quiero analizar cuando x tiendo al más infinito, ¿sí? Vamos a mirar esta función. ¿Qué ocurre acá? Si al más infinito, ¿sí? Si yo tiendo al más infinito, ¿qué ocurre con esto? Fíjense acá, si yo tiendo queda raíz de infinito por infinito, o sea, este término va a tender al infinito. Y x también va a tender al infinito. ¿Esto qué quiere decir? Límite me va a dar infinito menos infinito, ¿sí? Y esto es una indeterminación, ¿sí? Es unión. ¿Por qué? Porque en realidad estos infinitos nadie me dice que son iguales, porque esta parte de esta función y esta función son distintas. Entonces, como yo no sé cuánto puedo, porque puede dar 0, puede dar una constante o puede dar infinito, ¿sí? Entonces es una indeterminación. Entonces tengo que trabajar este límite, levantar esa indeterminación. ¿Y cómo lo hago? En este caso particular, ustedes habían visto que para resolver este hacía era, si yo tenía un cociente de dos polinomios o de dos funciones, yo podía dividir, ¿sí? Por la mayor, ¿sí? Y dividía todo y analizaba término a término. ¿Qué ocurre acá? Yo acá no tengo denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder analizarlo, lo voy a generar a ese denominador, multiplicando y dividiendo por el conjugado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por este mismo término cambiado de signo, ¿sí? Por esto mismo, como está acá, más x, ¿sí? Multiplicamos y dividimos por esto cambiado de signo. Una vez que hicimos esto, arriba lo que generamos es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, esa grados, la x, la raíz se me va a ir, ¿sí? Y me va a quedar este producto.
¿sí? El numerador me va a quedar de esta manera, y el denominador me va a quedar de esta, ¿sí? ¿Está claro esto? Lo que hice acá. En realidad, yo hasta ahora no levanté ninguna indeterminación, porque esto me va a seguir dando indeterminado, ¿sí? Pero le cambié la forma de la indeterminación, mucho más sencillo para poder resolverlo, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió qué fue lo que hice? Generé una diferencia de cuadrados, entonces de esa manera es consciente de, podría decir, dos polinomios, aunque lo de abajo tiene la raíz, pero sería muy similar a un cociente de dos polinomios. ¿Sí? Abajo no sería, no están mal los signos. Más, muy bien, gracias. Gracias, copié el de arriba. Bueno, ¿qué hacemos? Ya tenemos que acomodar un poquito más, ¿sí? Para poder seguir trabajando. ¿Y acá qué hacemos? Distributiva, vamos a hacer distributiva. Me va a quedar x cuadrado más 4x menos 10x menos 40 menos x cuadrado. Y abajo me va a quedar, ¿sí? Bueno, fíjense acá que la x cuadrado se va, ¿sí? Y bueno, y el 40. Entonces ya está, ya me quedó un poquito mejor ordenado. Y ahora es donde lo vamos a analizar, ¿sí? Fíjense que arriba me quedó 4, yo generé un más acá, pero tuve un problema de cambio de signos acá yo, se lo cambié. Acá me quedó, sí, 14x Y abajo igual, más 40. ¿no? No, está bien. Sí, no, eso está bien. Está bien. Yo trasladé un menos. Profe, yo no entendí muy bien. ¿Cómo? En el segundo ¿Qué renglón te parte? queda un Para 10. Capaz que Desde el se te segundo fue. renglón. ¿Qué ocurre acá? Ujú. Yo lo que hice fue generar una diferencia de cuadrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo estoy de la forma infinito menos infinito. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Esta indeterminación es media compleja de resolver. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Y vamos a buscar una indeterminación de esta forma. ¿Por qué? Porque esta es más sencilla de resolver, ¿sí? Por un que ustedes aplican cuando es un cociente de polinomios, dividen por la x de mayor grado, ¿sí? ¿Estamos? Del denominador. Entonces, para poder generar de esta forma, tengo que generar un cociente de dos polinomios, o sea, tengo que generar una división. ¿Y cómo hago? Y como tengo dos términos, por lo mismo, cambiado de signo, ¿sí? Sí, eso es lo que está a la derecha. ¿Estamos? Entonces, al Profe, estar... pero eso es lo que está a la Sí, derecha, ¿no? Lo de multiplicar. exactamente, eso fue lo que hicimos ahí, ¿sí? Hicimos un producto, ¿sí? Multiplicamos y dividimos un término cambiado de signo. ¿Estamos? ¿Está Sí, claro hasta ahí? sí, Entonces, sí. con eso, arriba generamos una diferencia de cuadrados. Entonces, al generarse una diferencia de cuadrados, el primer término, la raíz se fue, ¿sí? Porque queda el primer menos el segundo al cuadrado. Entonces, en el primero la raíz se fue, ¿sí? ¿Está ahí? Y abajo me quedó de esta manera. Entonces, me siente. Entonces, ¿qué hicimos? Abrir el paréntesis, ¿sí? Abrimos el paréntesis,
desarrollamos y dejamos el cociente de 2. ¿Está claro? Sí, profesora, sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Se entendió seguro? ¿Qué ocurre acá ahora? Que si yo tiendo x al infinito y reemplazo, esto me queda infinito sobre infinito, ¿no? Porque me queda 14x me queda infinito, me queda un tiende infinito en el numerador. Y en el denominador pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora cambié la indeterminación. Y esta acción, ¿sí?, es mucho más sencilla de resolver, ¿sí? ¿Está? Porque yo tengo un cociente de polinomios, ¿sí? Lo que hacemos vamos a hacer, ¿sí? Cuando yo tengo un cociente, voy a borrar acá, sí, porque este ejercicio es un poquito largo. Entonces, como necesito espacio, hacemos así. Esto. Entonces, ahora cambiamos la indeterminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a dividimos por la x de mayor grado del ¿sí? Que en este caso, ¿qué x sería esa? ¿Cuál es el mayor grado del denominador acá en este ejercicio? 1. X. Es x, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa raíz. Yo voy a extraer la raíz así, para que ustedes vean esto, para que lo entiendan. Esto, nosotros, si abrimos, nos va a quedar x cuadrado más 14x más 40, ¿no? ¿Sí? Fíjense, está mal ahí distribuir la raíz, porque no puedo distribuir la raíz con respecto, ¿sí? No puedo distribuir la raíz con respecto a una suma, pero si la raíz cuadrada, un polinomio cuadrático, ¿qué grado me va a quedar? Me debería quedar grado 1, ¿no? Si yo lo pienso como monomios separados, me debería grado 1, ¿estamos? Entonces, si yo miro qué grado, cuál es el mayor grado de este término, lo puedo pensar como que es x, ¿sí? Ahora, acá tenemos un inconveniente, y este es el conflicto grande de este ejercicio, que por eso tiene un resultado para más infinito y menos. ¿Por qué? Porque acá, ¿sí?, si yo analizo solamente esta parte, ¿sí?, no apliqué distributiva, eso se los... Yo solamente hago de cuenta que esto no está, nada más. Y yo analizo esto. ¿Qué me da esto como resultado? ¿Están seguros que es x sola? Valor absoluto de X. Si yo lo miro para todos los reales, me aparece un valor absoluto, ¿no? En forma general, me aparece un valor absoluto, ¿sí? Entonces, si yo tiendo a x a más infinito, que es el caso de este ejercicio, ¿cómo va? Va a quedar como x, ¿sí? Y si a x lo tiendo al menos infinito, que va a ser el otro caso, ¿cómo va a salir este valor? X. Si voy para los negativos, por definición, ¿se acuerdan de la definición? La definición que dice que vale x si x es mayor o igual que 0, y vale menos x si x es menor que 0. ¿Sí? El valor absoluto para los reales menores que 0, ¿sí?, por definición, sale como menos x, si yo le saco las barras. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Está claro? Para los positivos, si yo aplico la definición de valor absoluto, y para salir como x, y para los negativos como menos x. Entonces,
cuando yo divido, tengo que prestar atención en qué límite estoy. Si estoy en esto, voy a dividir, como dijeron ustedes, por X. ¿Estamos? Por X. ¿Sí? Acá lo vamos a escribir, así que queda más, va a ser más fácil de 3, ¿sí? Divido por X todos los términos, ¿sí? Bueno. Entonces, por definición, si yo aplico, ¿sí? Si yo aplico la raíz y salgo así, si yo divido por X, ¿sí? Si yo quiero ahora, acá arriba ya son cuentas, 14X dividido X me va a dar 14, acá me va a quedar 40X, y el denominador, ¿qué ocurre? Dividir término a término, el X tiene que estar dentro de la raíz. Entonces, lo que hacemos es incorporar la X dentro de la raíz. ¿Y cómo la incorporamos dentro de la raíz? Si yo a X cuadrado le apliqué la raíz y me dio, si yo la incorporo dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ingresar? ¿Qué les parece a ustedes? Si yo ahora quiero X dentro de la raíz. Tienes que ponerla abajo de cada uno. ¿Cómo? ¿Por qué voy a tener que aplicar? Fíjense, si raíz de X cuadrado es X, a ver qué pone en el... Ahí te dicen X cuadrado, que tiene que entrar como X cuadrado. Por X cuadrado. Está perfecto, X cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque justamente por esto que hice yo. Si yo raíz de X cuadrado me da valor, en este caso, como estoy en los positivos es X, entonces si yo incorporo a la raíz, ingresa como X cuadrado. Y acá me va a dar X cuadrado y X cuadrado igual a 1. Entonces ya acá podemos hacer unos análisis. Fíjense. Si yo tengo un número sobre el que tiende Profe, a 0, sí, yo le puedo poner a la... ¿Puedo dividir lo que está dentro de la raíz por otra X? Porque vos dividiste a X, la dividiste por X. Y a la raíz por X a la 2. no, yo a la raíz, No, la dividí por X. ¿Lo ves acá? Yo a la raíz la dividí por X, no cuadrado. Yo lo que hice es, para poder distribuir esta X en los términos de la suma, la X tiene que estar dentro de la raíz. Los términos están dentro de la raíz. Entonces, ¿qué hice? Incorporé esa X dentro de la raíz. ¿Se entiende? Yo tengo esto así, divido así, ¿no? Yo acá, a ver, te lo voy a hacer, lo voy a dibujar bien acá para que... Yo lo que hice en... A ver, lo voy a hacer en otra hoja, ¿sí? No le den porque ya lo he escrito acá. Explicar qué fue lo que hice. Yo tenía esto así. ¿Está claro? Y yo dividí por X, porque fue lo que hice. Todos los términos dividido X. Ahora, ¿cómo puedo operar matemáticamente esto? ¿Qué hice? Para poder hacer la división con X, de 14 con X y de 40 con X, no puedo aplicar una distributiva acá, porque a la raíz no es distributiva respecto de la suma. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, abrí la raíz, incorporé la X dentro. ¿Y cómo la voy a incorporar dentro? Obtener este mismo resultado, porque esto es una igualdad, entonces acá tengo que poner X cuadrado. Porque cuando vuelva a aplicar la propiedad de la raíz,
sea, numerador y denominador, me va a quedar de esta manera. Profe, ¿eso pasa solamente con las raíces cuadradas o- Si vos tenés una raíz cúbica, ¿sí? No quiero hacerles lío, pero si yo tuviera esto y esto, en ese caso, ¿qué harías? Claro, lo hago a la raíz cúbica y lo llevo al cubo, a la X, ¿no? De la de abajo. Exactamente, exactamente. Haces, querés incorporar esto, porque te va a pasar, hay otro ejercicio que creo que lo tenían que hacer, me parece. En esos casos, lo que haces es que abrís el cubo, ¿sí? Lo único lindo del cubo, que el cubo, como el dominio son todos los reales, las raíces impares, acá no tenés absoluto ni nada por el estilo, eso lo tenés porque justamente cuando la raíz es de índice par, ¿sí? La ventaja de esto es que acá no prestas atención al dominio, al menos, ¿estamos? El problema lo tenés con esto. Ah, ¿sí? claro, a ver, creo que a ver si entendí bien. Eso lo que está haciendo en la propiedad de Sí, la es radicación. incorporar, se llama, claro, Introducción de incorporar, factores. introducción Claro, sí. de factores a los radicandos. Se me había ido el Claro, no es nombre. Sí, algo nuevo. no. Por ahí No, es no. algo Lo que pasa es poco que, bueno, usado, pero, o sea, lo pueden claro, repasar por ahí, tranquilamente hasta de un libro secundario. Claro, sería O sea como que, ¿sí? meter adentro de la raíz dos términos que tengan la misma raíz, que estén multiplicados. Sí, Claro, sí, ya entendí, ya entendí. bien. ya estamos, listo. No, está bueno igual, más allá de que sea una cuestión que lo pregunten, porque lo van a usar varias veces y está bueno que lo recuerden. Bueno, ahora sí, seguimos con el análisis acá, nos queda x cuadrado dividido x nos va a dar 1. 14x sobre x cuadrado va a quedar así, y esto va a quedar así. Entonces, fíjense esto. 14 sobre x va a tender 40 sobre x cuadrado va a tender a 0. Entonces, ¿cómo va a dar esta cuenta? Va a quedar 14 en el numerador y en el denominador va a quedar de 1, que es 1, más 1, que es 0. Perdón, que es 2. Me quedé mal con esto de que no andaba la libreta y la tabla. Me desconcentré. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí está. O sea que el resultado nos queda 7. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe, estaba copiando. Bueno, ahora yo voy a retomar lo mismo, lo voy a copiar y voy a borrar una parte nada más. ¿Sí? Vamos a borrar esta parte de acá. La vamos a hacer de vuelta. ¿Por qué? Porque cuando el límite tiende al menos infinito, el procedimiento este es igual. ¿Por qué? Porque cuando tiendo al menos infinito, acá me queda menos por menos, me queda más. Entonces esto es válido también. Entonces me queda menos infinito, me queda lo mismo, este proceso va a ser igual, y me va a cambiar cuando llegue acá. ¿Sí? Cuando llegue acá, que dividir, ¿sí?, por la mayor potencia, el mayor grado del denominador, acá va a surgir este problemita. Porque cuando tiendo a lo que es este caso, ¿sí?, este caso, yo ahora tengo que dividir por menos x, no por x. ¿Sí? Entonces, acá me va a dar, porque me va a quedar menos infinito, me va a quedar 14x sobre menos x, más 40 sobre menos x. ¿Sí? Acá va a pasar lo mismo. Vamos a escribir esto como lo habíamos escrito hoy. ¿Sí? Pero vamos a dividir ahora por menos x, x por menos x. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Esto por qué? Porque justamente al haber una raíz cuadrada, como el dominio de esta función a negativos, entonces cuando yo tiendo al menos, tengo que dividir por menos x. ¿Eso se entendió?
¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo, lo único que nos va a cambiar es que en el caso del numerador, bueno, ya nos va a quedar C sobre X, en este nos va a quedar menos 14, en este nos va a quedar sobre X, y en el denominador, ¿sí? Cuando incorporo el menos X, también va a ingresar como X cuadrado, porque X al cuadrado es X cuadrado, ¿sí? Entonces, esto va a ingresar tal cual, ¿sí? Esto, el signo se fue por el cuadrado, justamente. Y acá, fíjense que me va a quedar un X sobre menos X, que me va a quedar menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Hago la cuenta, cuando tiendo a X a menos infinito, esto va a tender a 0, esto va a ser 1, esto va a ser 0, esto va a ser... Y acá, como resultado, me va a quedar menos 14 dividido 1 menos 1. Y eso es menos 14, ¿sí? Sobre un tiende a 0, que esto me va a dar menos infinito. ¿Se entiende? ¿Sí? A pesar de que parecen iguales, ¿sí? No son iguales. En el caso que los polinomios no tengan raíces, sean polinomios, ¿sí? de potencias de pares, como pasa en el ejercicio A, cuando ustedes dividan por la mayor potencia el denominador arriba y abajo, ¿sí? Cuando vayan al más y al menos va a ser igual, ¿sí? La diferencia acá surge justamente por la raíz cuadrada. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Sí, se entendió, se entendió. Este es el más largo de todos y el más complejo, por eso yo prefiero hacerles esto, porque los otros los van a poder manejar solos, ¿sí? ¿Por qué le quedó menos infinito? Sí. Porque me quedó menos 14 sobre tiende a 0. Sí. Está bien, ¿no? Quedó menos 14, sí, porque dividí por menos x, ¿está? ¿Está claro? Entonces esto, al más infinito y al menos de un valor infinito. Retomando el concepto de asíntota horizontal, ¿sí? Que ya lo deben haber visto, deben haber hecho. ¿Esta función tiene asíntotas horizontales? ¿Qué les parece a ustedes? Porque la asíntota horizontal, ¿qué era? ¿O cuál era la definición de una asíntota horizontal? ¿Se acuerdan? Sí, ya con esto cumplimos también con esa parte. Tiene que pasar, o sea, si yo les pido hallar se les pide hallar las asíntotas horizontales de una función, ¿qué tienen que hacer? Si ya con esto completamos acá y las dudas Nos tiene que dar del 3. infinito. ¿No era también que si hacemos menos infinito y más infinito nos tiene que dar? En las asíntotas horizontales, yo lo que tengo que ver es qué ocurre cuando tiendo la x al más y cuando tiendo al menos, ¿sí? Las asíntotas horizontales surgen de tender x al más o al menos infinito, ¿sí? Las verticales, yo me aproximo infinito y tiene que dar infinito alguno de los laterales. En este caso es al revés. Cuando yo tiendo al más infinito una función, esto me tiene que dar una constante, ¿sí? Es este o este, sí, cualquiera de los dos, ¿sí? Pero cualquiera de los dos que cumpla, la función tiene asíntota horizontal, ¿sí? ¿Está claro? Y se escribe que tengo asíntota horizontal a la recta igual b, al valor que me dio acá. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Se acuerdan? Profe, ¿podían ser distintos los valores de B?
Sí, sí, pueden ser distintos. Inclusive te puede pasar como en... ¿Qué pasó acá Distintos. con esta función? Uno dio finito y el otro no. Sin embargo, tiene cinturón horizontal, sí, al valor. Pero cuando X tiende al más, cuando tiende al menos, no tiene asíntota. Claro, puede ser que tenga para un Horizontal, lado sí, sí. para el otro no. Exactamente. Por ejemplo, Claro, exactamente. O como pasa en este ejercicio es un caso claro. Tiene asíntota, por eso es O. ¿Sí? Si cumple. Y como dice Sofi, en el caso más sencillo, este caso era más complicado, pero en este caso se demuestra que tiene asíntota horizontal cuando X tiende al máximo, ¿sí? Profe, Sí. te hago una pregunta, no tiene nada que ver con el ejercicio, pero entonces yo no sé por qué pensaba que tenían que ser iguales. Ese puede ser que sea el límite vertical, entonces. Vos estás confundido con algo. Acá, ¿dónde te estás yendo? Mirá el eje. Yendo. No te estás acercando a algo que no se debe decir, que es acercarte al infinito por derecha y por izquierda. Ah, eso era cuando tendía a más A Vos o a te menos. estás yendo menos, ¿sí? Estás en polos totalmente diferentes, ¿sí? No te estás acercando a un punto A y estás por derecha y por izquierda. Ojo. Entonces que a esas funciones les ponemos el límite teniendo a infinito y evaluamos a ver qué pasa. Exactamente. Por eso mismo. Esto es un poquito más de lo mismo, pero en realidad acá ustedes tienen una conclusión que en el ejercicio anterior no, ¿sí? El ejercicio anterior analizaban los límites, veían si existían o no y listo, ¿sí? Acá les piden hallar asíntotas. O sea, con una asíntota horizontal tendiendo el límite al más y al menos, ¿sí? Tendiendo al más infinito y después al menos infinito en dominio lo deje, ¿no? Y cuando yo hago esto, veo si me da un valor. Acá no es solamente averiguar si da un valor o no, sino llegar a una... Si acá me da un valor que les va a dar, cuando confíen en que esto les va a dar 1, ¿sí? Esto resuelven ustedes porque el ejercicio anterior ya esto lo pueden resolver tranquilamente, ¿sí? Resuelven de la misma manera que hicimos el ejercicio anterior, ¿sí? Analizando al más y analizando al menos, y cuando analizamos acá, 1. ¿Qué significa esto? ¿Termina ahí el ejercicio? No, porque me están pidiendo si tiene asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, ya cuando tiene asíntota horizontal y la recta igual 1, ¿sí? Cuando tienda al menos, ¿sí? Y lo resuelvan, por lo que pasó, haciendo lo mismo que resolvimos antes, que vamos a tener que dividir por menos x, y acá dividimos por x. ¿Esto qué quiere decir? Que para el menos tiene asíntota horizontal en la recta y igual menos 1. ¿Se entiende? De cómo llegar acá, esta cuentita la hacen ustedes, ¿sí? Porque esta resolución, ¿sí? Usando el ejercicio anterior. La forma de resolverlo es igual, lo único que yo tengo una conclusión. Si acá me hubiera dado infinito, ¿sí? Se terminó ahí. ¿Estamos? Si dio infinito, ¿qué quiere decir? Que no tiene asíntota horizontal. ¿Estamos? El ejemplo que es clara, la función e a la x, ¿sí? Que es una función sencilla de analizar. Si yo tiendo al más infinito, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da e a la infinito? No, E a la infinito, una Más exponencial. elevado a un infinito. número. Si yo le elevo... Infinito. ¿Sí? Infinito, ¿sí? Infinito. ¿Tiene asíntotas?
si la pregunta fuera esa, ¿tiene asíntota No, porque es más horizontal? infinito, no es un... Porque, exactamente. Entonces, para el más, no tiene. Yo analizo el caso del menos. ¿Qué ocurre acá? Recuerden que esto, perdón, recuerden que yo al tender al menos y ser el menos negativo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Yo diría como un E al tiende al menos infinito, ¿sí? Y un número elevado a una potencia negativa es equivalente a esto, ¿no? Y un número elevado a infinito da 0, ¿sí? Entonces, cuando yo tiendo al menos infinito, esto tiende a 0, y eso lo recordarán del gráfico, y con la e a la x me da esto así, ¿sí? Al menos se apega a 0, y cuando me voy al más, ¿sí? Se va al infinito, ¿está? Entonces, ¿tiene asíntota? Sí, para el menos infinito tiene asíntota horizontal en 0, ¿sí? En i igual 0. Esa sería la asíntota horizontal. ¿Está claro? O sea que si uno nos da infinito y otro, por ejemplo, 0 en este caso, tendríamos que aclarar que para más infinito y para menos infinito sí. Lo que pasa es que es una recta. Cuando vos trazás la recta i igual 0, ¿sí? Pero sí se hace la aclaración cuando x, ¿sí? Viví. Podés hacer la aclaración. Sí, se Quedan corta, 2 ¿no? minutitos, sí. Quería preguntarte una cosita, porque arriba te había quedado el límite negativo y la asíntota positiva, ¿puede ser? ¿A dónde? En el inciso A, pusiste que el límite te daba -1, y después cuando pusiste la ecuación de la asíntota te quedó positiva. Nada, Perdón. una pavadita, Gracias. pero Gracias. Cuando lo para que puse acá, quede. una pavadita, Sí. pero sí queda bien. Sí queda bien. Los signos. Los pongo cuando los tengo que poner, ando errada con los signos. Pero bueno, ¿está claro, chicos? ¿Sí? Sí, profe. O sea, conjunto. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre piensen esto, les piden asíntota horizontal, tiendo al infinito. Vertical es un punto, ¿sí? Y tiene que dar infinito. Bueno, ya se corta ahora y retomamos unos minutitos para ver qué quedó pendiente. A ver, le pedí a los chicos algo del 3. Bueno, yo entro un minutito más. Entramos unos minutitos. Sí. Entramos unos minutitos más y les explicamos, Sofía. Sí. Para que les quede uno para hacer y ahí nos vamos. Un ejemplo. Y ahí nos vamos. Perfecto. Bueno. Ahí salimos y volvemos a entrar. Listo.